Buenos días, hermanos. Nos da mucho gusto poder tenerlos en este día, en nuestra reunión vía online. Pues ya ven que la situación así lo requiere, pero de todas maneras nos da mucho gusto poderlos. Doy la bienvenida a todos los participantes en esta reunión. Bienvenidos y buenos días a todos. Y con mucho gozo vamos a servir al Señor en esta mañana. Para toda la audiencia en Facebook, vamos a compartirles nuestra liturgia del día de hoy. Así es que vamos a hacer una oración para iniciar nuestra reunión de este día y le vamos a pedir al Señor su guía. Vamos a orar. Señor Todopoderoso, te damos gracias por darnos un día más, Señor, un domingo de gozo, de alegría para poder alabarte, bendecirte, glorificarte. Señor, a todos los que se conectan en este momento, también dales tu Espíritu Santo para que todo lo que hoy hablemos, tu palabra, todo lo que hoy nos tengas que decir, Señor, nos haga valorar más, Señor, tu sacrificio. Hoy celebramos, Señor, la cuarta semana de Pentecostés en todas las iglesias del mundo. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que pase pronto esta pandemia y que podamos reunirnos, Padre Santo, y podamos estar juntos en comunión unos con otros. Mientras tanto, Señor, pues no podemos, pero estamos aquí contentos, gracias a ti, porque te vamos a adorar, porque queremos servirte, Señor, y no nos va a detener nada para hacerlo. Te pedimos, por favor, tu bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora invito a los participantes a que me acompañen. Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y bendito sea su reino, ahora y para siempre. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Oremos. Por nuestro Señor Jesucristo, quien el primer día de la semana venció a la muerte y al sepulcro, y por su gloriosa resurrección nos abrió el camino de la vida eterna. Dios Todopoderoso, has edificado tu iglesia sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Concédenos que estemos unidos en espíritu por su enseñanza, de tal modo que lleguemos a ser un templo santo aceptable a ti, por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En este día tenemos una colecta. Una colecta es una oración en colectivo. Dios omnipotente, cuyos benditos apóstoles Pedro, Pablo, te glorificaron con su martirio, concede que tu iglesia, instruida por su enseñanza y ejemplo, y entrelazada en unidad por tu espíritu, permanezca siempre firme sobre el único cimiento, que es Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Y nos gustaría, hermanos, de verdad, con mucho gusto, nos encantaría empezar esta adoración cantándole al Señor, ¿verdad? Entonces, vamos a cantar una alabanza al Señor, desde ahí, desde tu lugar. Cantemos, hermanos, una bella alabanza a nuestro Señor. Puedes alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder.
en tu poder, porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Pues alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabarlo, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, que grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Puedes alabarte, Señor. Amén. Alabado sea Dios. Hermanos, oigan lo que dice Jesucristo nuestro Señor en esta hermosa mañana de domingo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y mayor mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Ahora, hermanos, juntos oremos. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia. Cristo, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia. Amados hermanos, esta semana, sin duda, todos nosotros, por nuestra inhabilidad de a veces de hacer lo que es correcto, hemos cometido faltas ante el Señor. Y cuando nosotros nos acercamos ante Él, lo tenemos que hacer con una conciencia limpia. Dios nos brinda la oportunidad de acercarnos a Él y de confesar nuestras faltas ante Él. Es por eso que en este momento le confesamos al Padre nuestras faltas. Así es que yo te invito ahí donde estás, en tu hogar, en tu casa, a que te tomes un momento para confesar tus pecados. Este es un momento sagrado, es un momento importante.
Así es que vamos a confesar a nuestros pecados diciendo así: Dios de gran misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón, no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Estamos apenados y humildemente nos arrepentimos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos, para que disfrutemos de hacer tu voluntad y andar por tus caminos, para gloria de tu nombre. Amén. Dios omnipotente, nuestro Padre celestial, que en su gran misericordia ha prometido el perdón de pecados a todos los que con sincero arrepentimiento y verdadera fe se vuelven a Él, tenga misericordia de nosotros, nos perdone y nos libere de todos nuestros pecados, nos confirme y nos fortalezca en toda virtud y nos conduzca a la vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Qué hermoso, hermanos, saber que Dios le ha dado a la iglesia esa autoridad de confirmar el perdón. Ahora, con un corazón limpio, una conciencia tranquila, oigan, hermanos, lo que Cristo quiere decirte a ti en tu corazón. Vengan a mí, todos ustedes, los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. El perdón de Dios es un hecho real a través de Cristo Jesús. Ahora, hermanos, como siempre es un gusto y un honor, a la distancia, yo te deseo que la paz del Señor esté con ustedes. Así es que al que tengas a un lado, dale un abrazo fuerte de paz, dale un beso santo, y a todos los hermanos que nos están viendo en sus casas, les mandamos un abrazo y les deseamos la paz que solamente Cristo puede darnos, hermanos, porque Cristo es bueno, porque Cristo da paz en el corazón. Ahora vamos a escuchar la palabra del Señor. Ahora es momento de que prestemos mucha atención a lo que vamos a leer en la palabra del Señor. Comenzaremos con la lectura, la primera lectura, Génesis 22, 1 al 14. Buenos días, hermanos. Nos toca el ministerio de la palabra del Antiguo Testamento. Lectura del libro de Génesis, Génesis 22, del 1 al 14. Abraham, llamó Dios. ¿Sí? Aquí estoy. Toma tu hijo, tu único hijo, sí, Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moraín. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó la leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces, Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: Padre. Sí, hijo mío, tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho. ¿Pero dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó el altar, colocó la leña encima, luego ató a su hijo Isaac
y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Sí, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que en verdad le temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces, Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy, la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Esto es palabra de Dios. Demos gracias a Dios. En esta lección, el sacrificio de Isaac puede presentar una de las historias más conocidas y más desafiantes de toda la Biblia. Los eruditos bíblicos tienen amplios métodos para contar o explicar la horrorosa imagen de Dios pidiendo a un padre que sacrifique a un hijo. Una noción que es casi impensable para nosotros. En lugar de tratar de justificar o condenar esta acción, permítanme proporcionar un poco de antecedentes y compartir algunas ideas. Y luego, como personas de fe, haremos lo que siempre hemos hecho. Consideremos, junto en oración, la historia e invoquemos al Espíritu Santo para que nos guíe a una comprensión más profunda de Dios a través de ella. En primer lugar, debemos recordar que los primeros frutos siempre pertenecían a Dios. Esto era cierto desde la cosecha, el ganado y de la prole humana. En el cercano Oriente Antiguo, el sacrificio humano era bastante común. Y aunque lentamente está desapareciendo, cuando se escribió el Génesis no era desconocido. La razón era que todo lo que tenemos es porque Dios nos lo regaló. Y debemos volver lo primero y lo mejor a Dios, como signo de acción de gracias. Dada la infertilidad de Sara y Abraham, Isaac no solo era el primogénito, sino el primogénito milagroso y valioso de Dios. Dios decide probar la fe de Abraham y a través de esa prueba, Dios provee a Abraham con todo lo que necesita. De la nada, Dios provee un hijo. Dios prueba la fe de Abraham y Dios provee los medios para mantener la bendición ante la prueba sacrificial. Esto es palabra de Dios. Lectura del Salmo 13. Oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Vuélvete hacia mí y contéstame. Oh Señor mi Dios, devuélvele el brillo a mis ojos o moriré. No permitas que mis enemigos se regocijen, se regoden diciendo, lo hemos derrotado. No dejes que se regoden en mi caída. Pero yo confío en tu amor inagotable, me alegraré porque me has rescatado. Cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Cuántas veces en mi vida he orado esta oración? A partir de los tiempos comparativamente triviales, cuando la policía me detiene por exceso de velocidad, a los horrores de desastres naturales como el huracán Katrina o los incendios forestales en Tennessee. Hay momentos en la vida cuando se siente como si Dios estuviera lejos de nosotros. Nota que el salmista cree que Dios le ha olvidado para siempre. Para el salmista, esto no es un toque temporal en el radar meteorológico.
sino un estado permanente en el que siente que la presencia de Dios está tan lejos que nunca volverá. Los salmos nos dan increíble regalo de la cruda y sin mancha emoción humana. Nos recuerdan que el amor de Dios hacia nosotros no significa que vivamos en un mundo de perfección sin dolor y sufrimiento. Esta idea del sufrimiento humano es en la presencia de un Dios amoroso. Ha dejado perplejos a los seguidores de Dios durante miles de años. Sin embargo, nosotros como el salmista estamos llamados a reconocer ese dolor y seguimos entonando nuestra canción para alabar el nombre del Señor Altísimo. No hay vergüenza en el lamento, porque Dios se lamenta con nosotros. Por lo tanto, sea alabado el nombre del Señor. Esta es una lección del Salmo de hoy. Continuemos con nuestro servicio. Lectura de la epístola según San Pablo a los Romanos. Romanos 6, del 12 al 23. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo la existencia de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que le hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Esto es palabra de Dios. Demos gracias a Dios. Este pasaje de la carta más teológicamente densa de Pablo siempre me recuerda imágenes del Éxodo y en particular el discurso de despedida de Moisés en el capítulo 30 del Deuteronomio. Después de haber sacado al pueblo de la esclavitud en Egipto, Dios ofrece al pueblo una opción entre la prosperidad, la muerte y la adversidad. En resumen, si el pueblo ama a Dios y sigue los mandamientos de Dios, tendrá vida. Si no lo hace, tendrá la muerte. De la misma manera, Pablo usa la imagen del esclavo, ya sea para el pecado o para la justicia, para nuestros oídos posteriores a la esclavitud mundial. Esto puede sonar áspero o incluso inhumano. Nunca debemos excusar o explicar el horrible pecado de la esclavitud, pero Pablo significa aquí algo diferente. Así como Dios le dijo al pueblo hebreo que entrara en la tierra prometida, Dios nos ha dado enseñanzas a través de la ley y mediante Jesucristo. El cumplimiento de la ley que nos llevará a un lugar de vida y abundancia. En particular, este don gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor.
Toda la vida de Jesús, que culminó en su muerte y resurrección, fue un testamento a la ley que resumió como: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Continuamos con nuestro servicio. Excelentes lecciones. Gracias a mis amados hermanos por estas excelentes lecciones. Ahora nuestra hermana Matus nos ayudará a leer el Evangelio según San Mateo. Mateo capítulo 10, versículo 40 al 42. El que les recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al Padre que me envió. Si reciben a un profeta como alguien que habla de parte de Dios, recibirán la misma recompensa que un profeta. Y si reciben a un justo debido a su justicia, recibirán una recompensa similar a la de él. Si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de sus seguidores más insignificantes, les aseguro que recibirán una recompensa. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Bien, hermanos, qué hermosas lecciones. Sin duda, qué hermosas lecciones tiene la palabra para todos. Ahora ha llegado el momento, hermanos, de escuchar la palabra de Dios, y te voy a pedir que me acompañes en orar para que Dios me use sabiamente, me dé su espíritu. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pido que me ayudes, por favor, a transmitir fielmente tu palabra. Es para bien de tu iglesia. Es para beneficio, Señor, y para que lleves a tu iglesia a la perfección. Por lo cual te pido que hagas a un lado mis debilidades y que sea, Señor, tu Santo Espíritu el que me ayude a transmitir tu mensaje. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, nuestra predicación está tomada del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 10, versículo 40-42. Los sacerdotes del tiempo de Jesús decían que si te portas bien, entonces Dios te bendecirá con bienes. El pueblo judío había aceptado esto como algo natural y lo transmitía a través de la herencia cultural. Jesús constantemente estaba en contra de esta enseñanza porque es una enseñanza injusta, ya que hay personas que hacen el bien a quienes les va mal. Pero en esta ocasión, él parece estar de acuerdo con esta perspectiva que llamaremos teología de la retribución. Se los explico mejor. En tiempos de Jesucristo existía una forma de escritura denominada apocalíptica, que se parecía a la forma de hablar de los profetas de Israel, pero que en el fondo era diferente. Los profetas creían que los poderosos tenían la capacidad intrínseca de cambiar su corazón para luego cambiar lo malo en el mundo. Por el contrario, la perspectiva apocalíptica estaba convencida de que el ser humano, cuando se sentía poderoso, se volvía injusto y sin remedio, y que solo la mano de Dios podía cambiar la realidad, destruyendo todo lo malo y reconstruyendo nuevas dinámicas entre las personas, para así recrear el mundo. Esta lectura de hoy, hermanos, en el Evangelio de capítulo 10, versículo 40-42, Mateo es un evangelio donde esta perspectiva apocalíptica está presente precisamente. En este evangelio, los últimos tiempos están marcados en forma indeleble por la justicia descrita en el capítulo 25 de Mateo. Hagamos de cuenta, hermanos, hagamos de cuenta que el texto es un tejido. En él hay un hilo conductor que le da firmeza a todo el tramado del evangelio.
Ese cordón es el representado por la palabra pequeños. Pequeños, hermanos, ¿sí? Recuerden la palabra, pequeños. ¿Qué significa eso? Lo veremos más adelante. Entonces, la enseñanza de Mateo es que se vive ya en los últimos tiempos, donde la mano de Dios, que lo cambiará todo, puede verse en acción cuando las personas participan del reino de Dios. Y esto queda claro según la forma en que las personas se relacionan con los pequeños. Para Mateo, ¿quiénes eran los pequeños, amados hermanos? Los pequeños son personas concretas. Lo vemos en los versículos anteriores del mismo capítulo 10. Y en todo el Evangelio de Mateo vemos quiénes son los pequeños. Los pequeños son niñas que mueren, mujeres despreciadas, siervos, esclavas, ciegos, enfermos, hambrientos, sedientos, personas en situación de cárcel, personas en situación de calle, extranjeros, migrantes, etcétera. Y es precisamente, hermanos, en este evangelio, Mateo 10, 40, 42, donde Jesús dice que quien se comporte como profeta será recompensado como profeta. O sea, quien busque la justicia y misericordia, recibirá justicia y misericordia. Por ello podemos deducir, amados hermanos, que quien se identifique sinceramente con un pequeño será identificado justamente como seguidor de Jesús. Mateo le anuncia a la iglesia que gracias a la resurrección de Jesús, el mensaje cristiano es de fortaleza, hermanos. Aún en medio de las acciones de los violentos que no quieren tratarlos con justicia por ser pequeños, por considerarlos insignificantes. Por eso cuando Jesús habla de pequeños, se refiere a los que el mundo considera insignificantes, de poca importancia. Y Mateo le anuncia a la iglesia que gracias a la resurrección de Jesucristo, el mensaje cristiano es de fortaleza, hermanos. Aún en medio de las acciones de los violentos, que no quieren tratar con justicia por ser pequeños, por considerarlos insignificantes. Una iglesia fiel es profética. ¿En qué sentido? Porque sus acciones son justas y por lo tanto su esperanza es posible. Los primeros cristianos y cristianas eran perseguidos y perseguidas por su fe y testimonio. Su mensaje era sencillo pero contundente, pues seguía la enseñanza de Jesús, precisamente de Mateo. Hay que ocuparse de los pequeños. No te olvides de los pequeños. Aún en los detalles pequeños como es dar un vaso de agua, es suficiente. Estas pequeñas señales hablan sin palabras de lo que significa ser discípulo de Cristo. Un verdadero cristiano tiene la Biblia en una mano y tiene un pedazo de pan en la otra mano. Si no es así, no eres cristiano. En el fondo, el texto de hoy, el evangelio de hoy, nos está colocando frente a varias contradicciones como si fueran un partido de fútbol. Recibir, despreciar. Profeta, silencio. Compartir, egoísmo. Ser pequeño,
grande. Jesús, hermanos, quiere fortalecer el ánimo, tu ánimo, de aquellos que quieren hacer lo que Él hizo, recorrer todas las aldeas y todas las ciudades. Esto lo podemos ver en Mateo 9:35. Mateo evoca esta experiencia con Jesús, porque seguramente tiene necesidad de alentar también a la iglesia del Señor. Décadas después del ministerio de Jesucristo, sus dichos y sus hechos deben resucitar en la esperanza de la iglesia perseguida. Esos pequeños y pequeñas que se ven con la obligación de proteger a sus semejantes, resisten contra fuerzas grandes. El Imperio Romano, la religión judía, el desplazamiento forzado de personas, la pequeñez del reino de Dios, que es chiquito como una semilla de mostaza, como dice Mateo 13. Es una oposición contundente, hermanos, a las intenciones megalómanas de las grandes fuerzas imperiales. Esos poderes que no quieren profetas que evidencien sus injusticias y que visibilicen su falta de generosidad, pues no saben compartir. Esos grupos con intereses creados que no saben de hospitalidad sincera, sino que solo abren la mano para capturar la voluntad y comprar la solidaridad. La iglesia no debe ser así, hermanos. La iglesia debe buscar el bienestar común en la sociedad, en la cultura en la que nos estamos desenvolviendo. Por eso Mateo le escribe en este capítulo 10, escribe a una iglesia que necesita la esperanza de saber que aunque el camino pueda ser difícil, y lo estamos viendo con la pandemia, la falta de empleo, las enfermedades que estamos padeciendo todo el mundo, la escasez económica, aún en este camino, y si es posible hasta la misma muerte podemos encontrar, nuestro destino final es resucitar con Cristo, hermanos. Mateo habla a personas que por la persecución tienen que salir de su tierra, del seno de su casa, al seno de su hogar, e ir en busca de mejores oportunidades a tierras extrañas. Por eso les dice, el que los reciba a ustedes, me recibe a mí. Mateo escribe a personas que necesitan confiar en que la violencia no es la última palabra, ni la persecución la meta. Hoy, hermanos, ser pequeños sigue siendo una categoría teológica para comprender nuestras dinámicas humanas, pues tampoco han cambiado las intenciones de grandeza de unos cuantos que manejan el poder en este mundo. Por ello, la Iglesia de Jesucristo, hermanos, está llamada, aún en la actualidad, a hacerse pequeña. ¿En qué sentido, hermanos? Hacernos pequeños. Así como Jesús, siendo Dios, se hizo pequeño al encarnarse, así su iglesia es pequeña por sus propias cuitas. O debe hacerse pequeña en solidaridad con los seres humanos más desfavorecidos en el mundo. Ahora, cada creyente que lee la Biblia lo hace desde las experiencias que lo apelan. Por eso quiero, hermano, en este día, conectarte con dos horizontes a través de las siguientes reflexiones. Por un lado, el texto de Mateo 10, 40-42, que es el texto que hoy nos tocó. Por el otro, las y los migrantes que buscan la oportunidad de vivir. Muchas personas migran diariamente. La primera vez que se supo que se cruzó el río Bravo a los Estados Unidos, comenta un migrante,
fue igual que como muchos de sus compatriotas lo hicieron. Los famosos espaldas mojadas se les conoce a los migrantes. Y menciona, yo me acostumbré muy temprano en la vida a que ese es el destino más probable de mis paisanos. En esa lógica, entonces, decimos, hermanos, que lo importante no es la migración, sino los migrantes. Así como en el texto de Mateo se habla de los pequeños y no de la pequeñez. O sea que toda la atención está puesta en las personas. Hermanos, ¿quiénes son los pequeños? Las personas, la gente olvidada, la gente menospreciada, a quienes la iglesia debe de ver por su bienestar. Ser migrante, ser pobre, ser de escasos recursos, es vivir siempre en los últimos tiempos. Cuando hay seres humanos que consideran el cambio de residencia de un país a otro como un último recurso para buscar vivir mejor, es cuando resulta importante el acompañamiento de las acciones de unos pequeños y pequeños como nosotros, que abrigamos a otros pequeños, como las viudas, los enfermos, los necesitados. Hermanos, la gente necesitada, la gente pobre, para Jesús son importantes. En la medida en que nosotros tratemos al necesitado, en la medida en que nosotros seamos fieles a la atención a los necesitados, se lo hacemos a Cristo Jesús. Hoy la iglesia, hermanos, enfocada más en ser un club social que ser un hospital de enfermos espirituales, ha olvidado su principal misión, llevar el evangelio. Y esto, hermanos, debe ir acompañados de ayuda al necesitado. Por eso preguntémonos, hermanos, ¿cómo estamos nosotros viendo al pobre y al necesitado? Al que necesita un apoyo, un brazo de ayuda. La iglesia, hermanos, debe ser la primera en salir adelante. Yo recuerdo, hermanos, porque he estudiado que en las épocas pasadas, no crean que el COVID-19 es algo que la humanidad no ha vivido. Recuerdo, hermanos, haber leído en una ocasión sobre el virus de la viruela o de la peste negra, donde ¿saben quién eran los últimos en salir de esas ciudades? Los cristianos. Las iglesias eran centros de refugio para cuidar enfermos. Los parroquianos curaban las llagas y heridas de los enfermos. Y hoy, hermanos, yo pienso que si llegara a suceder eso, todos salimos corriendo con primero el sacerdote y luego salen los demás corriendo, porque se ha olvidado, hermanos, que la iglesia debe ser el refugio del necesitado, el refugio del afligido. Y tenemos grandes hombres y grandes mujeres santos que vieron y velaron por la vida y la salud de los enfermos. Hermanos, servir es ser grandes. El que quiera ser grande sin servir no sirve. Si nosotros no vivimos para servir, no estamos imitando el ejemplo de Jesús. Así es que, hermanos, el llamado de Cristo en este domingo, en este cuarto domingo de Pentecostés, es: iglesia, actívate, iglesia, despierta. Hay gente a tu alrededor, hay personas que te necesitan. Comienza con tus vecinos, comienza con la gente cercana, comienza con tus familiares cercanos, comienza con
tu familia. Empieza a ver a tu familia como los pequeños que necesitan de ti. Recuerda, hermano, hermana, nada de lo que tú hagas por un necesitado, por un enfermo, quedará sin su recompensa. Es por eso, hermanos, que Cristo en esta mañana te invita a no olvidarte de los pequeños, que sean pequeños para el mundo, pero para ti no, que sean personas valiosas e importantes. Y testifico que esto es la palabra del Señor. Amén. Amén. Ahora, conforme a las enseñanzas de nuestros padres apostólicos, ¿qué es lo que la iglesia cree? ¿Qué creemos, iglesia? ¿Cuál es nuestra fe? Te invito a que en tu casa confieses junto con todos nosotros la fe de la iglesia. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Esta es la fe de la iglesia y esto es lo que la iglesia está dispuesta a defender con su propia vida, si es posible. Ahora, amados hermanos, vamos a cantar alabanzas al Señor, porque Él es digno de que sea alabado con melodía. Cantemos al Señor. Es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pasos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada te faltará. El Señor es mi pastor, nada te faltará. El Señor es mi pastor, pastor predicado, Él descansar junto a los
Señor es nuestro pastor, hermanos. Alabado sea Jesús. Él es nuestro gran pastor. Tuya es, oh Señor, la grandeza, el poder, la gloria y la victoria y la majestad, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Señor, es el reino y tú estás por encima de todo, y lo que te hemos dado, De ti lo hemos recibido. por supuesto que sí. Claro que sí. Bien, hermanos, vamos ahora, hermanos, a pasar a lo que es nuestra Santa Cena, pero ustedes se preguntarán, ¿cómo le vamos a hacer si no nos podemos reunir? ¿Cómo podemos tomar la Santa Cena? No la podemos tomar, pero podemos orar, ¿verdad? Así es que juntos, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Elevemos los corazones. lo elevamos al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo darle gracias y alabanza. Realmente es digno y justo y nuestro deber que en todo tiempo y lugar te demos gracias, oh Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Por tanto, con los ángeles y arcángeles y con toda la compañía del cielo, glorificamos tu santo nombre, ensalzándote siempre y diciendo, Madre. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Y ahora, conforme a las enseñanzas de nuestro Salvador Jesucristo, nos atrevemos a decir en la voz de nuestro hermano Alberto Landa, la oración modelo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Amén. Como no podemos reunirnos, amados hermanos, en este día, vamos a hacer una oración de comunión. Oremos. Querido Jesús, en fe creo que realmente estás presente en el Santo Sacramento. Te amo por sobre cualquier cosa y deseo tenerte dentro de mi alma. Y como ahora no puedo recibir tu sacramento, te suplico que vengas espiritualmente a mi corazón. Me uno a ti junto con todo tu pueblo fiel reunido alrededor de tu mesa en tu iglesia universal y te abrazo con todo el cariño de mi alma. Nunca permitas que me separe de ti. Amén. Bien, mientras no podemos reunirnos, hermanos, para comulgar, pues hacemos esta oración
reconociendo que Cristo está con nosotros, aunque no participemos por el momento del sacramento. ¿Sí? Padre, te suplicamos por tu Santa Iglesia Católica. Que todos seamos uno. Concede que todos los miembros de la Iglesia te sirvan en verdad y humildad. Que tu nombre sea glorificado por todo el género humano. Te pedimos por todos los obispos, presbíteros y diáconos. Que sean fieles ministros de tu palabra y sacramentos. Te pedimos por cuantos gobiernan y ejercen autoridad en todas las naciones del mundo. Que haya justicia y paz en la tierra. Danos gracia para hacer tu voluntad en todo cuanto emprendamos. Que nuestras obras sean agradables a tus ojos. Ten compasión de los que sufren dolor o angustia. Que sean librados de sus aflicciones. Te alabamos por tus santos que han entrado en el gozo del Señor. Que también nosotros tengamos parte en tu reino celestial. Señor, concede estas nuestras oraciones, oh Padre, por amor de Jesucristo, nuestro único mediador y abogado. Amén. Ahora, hermanos, cantemos una alabanza a nuestro Padre misericordioso. Confío que me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhela tener, oh Jesús. Confío en que me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré.
alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Amén. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso cantar. Hermosas alabanzas, mis amados hermanos. Sin duda es realidad, hermanos. Debemos alabar y glorificar al Señor independientemente de toda circunstancia. Alabado sea su nombre. Hermanos, queremos decirles que podemos ir preparando, no podemos ahorita dar nuestra ofrenda, pero si ustedes entran a la página ibcg.com.mx, pueden hacer su ofrenda, hermanos, vía PayPal o también a los números de cuenta que aparecen en el sitio. La iglesia necesita de recursos para pagar el local y les pedimos por favor que aparten, como dice la palabra, un poquito para que cuando llegue el día podamos todos dar nuestra ofrenda de manera voluntaria. Hermanos, gloria a Dios, cuyo poder, actuando en nosotros, puede realizar todas las cosas infinitamente mejor de lo que podemos pedir o pensar. Gloria a Él en la iglesia de generación en generación. Y en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, damos por terminada nuestra reunión y nuestra transmisión, y también a todos aquellos que se conectaron vía redes sociales, vía Facebook, les damos también las gracias y queremos decirles gracias por acompañarnos en este breve momento de adoración. Y a todos los que nos acompañaron hoy, nuestra hermana Charito, nuestra hermana Carmen, Alberto Landa, a la hermana Débora y a nuestro hermano Jorge también, y mi mamá Tere Matus. Gracias, hermanos fieles, gracias, amados del Señor, por habernos permitido usar sus dones para alabar y servir al Señor. Hermanos, pueden ir en paz. Hemos terminado nuestro servicio. Que el Señor les bendiga y les guarde. Hasta luego, hermano. Hasta luego. Hasta luego, mi hija. Gracias a Dios.